que yo creo que lo habéis visto. Ok. Si vemos el coeficiente modal, recordamos que cuando nosotros tenemos un sistema de varios grados de libertad, lo que hacemos es analizar sistemas equivalentes de un grado de libertad. Entonces, este sería, digamos, la solución para un oscilador simple, que es una masa que sometemos a una aceleración y tiene un desplazamiento. Cuando tenemos un edificio, lo que pasa es que, como tenemos varios osciladores, cada uno de los modos de vibración se ve afectado por un coeficiente modal. No voy a entrar en la teoría, esto en principio es una cosa que deberíais ya más o menos controlar, pero lo importante es que eso actúa como una especie de escalado de ese sistema de un grado de libertad. Es decir, que los desplazamientos, aceleraciones, fuerzas, todo lo que obtenemos va a venir multiplicado por ese gamma J, ¿vale? Y por eso ese gamma J tiene que aparecer aquí, porque el desplazamiento que yo saco del espectro es el desplazamiento de un sistema de un grado de libertad, pero como mi edificio no es un sistema de un grado de libertad, tengo que modificarlo, ¿vale? Y por último, tenemos el efecto P delta. El efecto P delta es, pues ya sabéis, cuando aplico carga en un sistema que se desplaza lateralmente, pues el desplazamiento, si no hay carga, va a ser mucho más pequeño que si hay carga, porque esta fuerza, esta carga vertical induce una esfuerzo adicional. Si comparamos estos dos sistemas de la izquierda y de la derecha, pues veis que aquí tenemos un diagrama de momentos, que es este, al cual se le añade el propio efecto de la fuerza P, que como veis, según yo voy, si yo hago la línea de actuación de esa fuerza P, veis que tiene siempre, a medida que voy bajando para abajo, tiene mayor distancia al eje de la pieza. Y por tanto me produce un diagrama que es como parabólico que se suma al anterior. Si comparo esto con esto, si P delta partido por V1 partido por H, V multiplicado por H, pues tengo el valor relativo de esto respecto a esto, que es el coeficiente que llamamos de sensibilidad del pórtico al efecto de segundo orden. Entonces, este coeficiente puede tomar varios valores. Tiene que estar siempre por debajo de 0,3, si no, tenemos que rediseñar el sistema, ¿vale? Pero típicamente, si es menor que 0,1, no hay ni que tenerlo en cuenta, y típicamente si está entre 0,1 y 0,2, se puede tener en cuenta con esta expresión, que es una expresión simplificada. Entonces, a efectos de mi cálculo de ahora, repito, tenemos mu, que es el coeficiente que me transforma el espectro en espectro significant damage, en espectro damage limitation, ¿vale? Tenemos delta, que es 1,3, efecto de la torsión. Tenemos esto que vamos a adoptar como 1 entre 1 menos 0,2. Vamos a ir al caso límite para hacer el tanteo. Gamma, que es 1,36. ¿Cómo he calculado gamma? Podéis calcularlo de manera simplificada asumiendo que la forma modal, esta sería la expresión de gamma, podéis asumir que la forma modal es una forma lineal. Es decir, que el modo de vibración de cada planta es exactamente la cota de la planta entre la cota máxima del edificio. ¿Vale? Aquí tenéis esta tabla que he preparado, en la cual tenemos, pues, para cada una planta que está a altura, por ejemplo, 3,5, perdón, que está a la cota 7,5, ¿vale? Que sería, aquí tenéis la planta primera, planta segunda, planta tercera. Bueno, pues esta sería la suma acumulada, es decir, que la máxima altura del edificio es 21,5. No tengo en cuenta aquí la planta de casetón porque su masa es muy pequeña respecto a las demás y por tanto se suele eliminar las plantas que tienen menos del 30% de la masa total de cada una de las plantas. Entonces, este valor de aquí sería simplemente dividir la cota del edificio 7,5 entre 21,5, ¿vale? Estamos asumiendo aquí que la forma modal es lineal. Y ya aplicamos esta expresión con esta forma modal lineal. Entonces, este es el peso, el peso de cada una de las plantas, multiplicamos ese peso por esta forma modal y por esta forma modal al cuadrado. Sumamos esto de aquí, sumamos esto de aquí y dividimos esto entre esto y nos da, es que no veo nada porque tengo aquí esos, 1,36. Típicamente esto va a estar en torno a 1 y pico, 1,2, 1,3, una cosa de este tipo, ¿vale? Bueno, pues haciendo todo este choricillo, obtenemos que el desplazamiento damage limitation es 1,1 veces el desplazamiento de significant damage, el desplazamiento del espectro, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que yo puedo ahora irme al espectro. Bueno, fijaos que como mis límites de desplazamiento son 0,5% de H, 0,75% de H o 1% de H, dependiendo del material que tenga. Por ejemplo, voy a fijarme en este de aquí.
si veo que mi edificio está dimensionado con materiales, con elementos no estructurales que sean dúctiles, por ejemplo, paneles o cosas así, pues iríamos a este valor de aquí, ¿no? Y el límite sería entonces 0,161 metros. H es la altura total del edificio, 21,5. Estoy trabajando simplemente con el desplazamiento de cabeza, ¿vale? 0,161 metros sería el límite. Entonces, yo tengo que ver que 1,105 por D, desplazamiento espectral, sea menor que esto. Por tanto, pasando este 1,105 dividiendo, tengo que D tiene que ser menor que 0,146 metros. Si D es menor que 0,146 metros, quiere decir que no me tengo que preocupar, cumplo automáticamente el valor de este valor de aquí. ¿Vale? Entonces eso simplemente es trazar aquí en el espectro de desplazamientos este valor. Fijaos que por ejemplo 0,146 me queda aquí arriba. ¿Qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? Como este valor de 0,146 queda aquí arriba, pues quiere decir que nunca voy a tener problemas para cumplirlo. ¿Vale? Es decir, que mi edificio, por muy largo que tenga el periodo, nunca va a tener más de 0,13 metros de desplazamiento. Por tanto, cumplo automáticamente este criterio. Y de hecho, cumplo automáticamente también este otro criterio, este otro criterio de aquí. El único criterio que no cumplo es este de aquí. Fijaos, el de 0,5%. Son 0,108 metros. Entonces, si D es igual a 0,108 partido por 1,105, que son unos 0,098 metros, trazo esa línea y me da aquí una intersección con el desplazamiento del edificio. Entonces, me tengo que bajar este punto aquí y encontraría un periodo crítico de 1,6 segundos. Entonces, si yo quisiera diseñar el edificio con este criterio, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que habría que hacer sería poner arrastramientos y calcular hasta tener un periodo natural de por lo menos menos de 1,6 segundos. 1,5, 1,4. Con eso estaríamos garantizando que cumplimos damage limitation. ¿Vale? Para continuar con este ejemplo, voy a prescindir de esto y voy a seguir asumiendo que tenemos un 0,35% de limitaciones, es decir, que estoy en este caso de aquí. ¿Vale? Pero insisto, si fuera un caso, digamos, real, lo más probable es que os encontráis con un edificio con cerramientos frágiles y este criterio ya os limita muy claramente el periodo. Por tanto, el diseño empezaría por intentar alcanzar ese periodo. ¿Y qué pasaría en ese caso? Ya os lo cuento ya rápidamente. Si intentáramos cumplir eso, veríamos que en este diseño que tenemos aquí, estos arrastramientos que están en esta alineación no son efectivos, no son buenos para esto. ¿Por qué? Porque son muy pequeños y por tanto son muy flexibles y te van a producir siempre periodos muy largos. Entonces, seguramente ese criterio de damage limitation nos llevaría a tener que considerar unos arrastramientos más grandes y tener que cambiar el tipo de arrastramiento, o bien considerar pórticos rígidos, o bien lo más probable y lo más razonable en este edificio que sería hacer aquí unos arrastramientos completos de lado a lado entre los pórticos 1 y 2 y 3 y 4, aquí y aquí. Habría que estudiar bien en detalle que no haya un conflicto con el paso de personas en la zona de patinillo, pero bueno, perdón, en la zona de escalera más bien. Pero bueno, eso sería un tema a ver, ¿no? En este caso, por arquitectura, lo que nos llega es esto. Y vamos a suponer entonces que tenemos un 0,75% y vamos a seguir con ese criterio para ver un poco avanzar en temas de dimensionado, ¿vale? Bueno, el primer paso entonces sería hacer nuestro modelo analítico, una vez que ya sabemos dónde vamos a poder poner las diagonales. Y aquí os pongo algunos temas que son importantes, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a abrir ahora. Imagino que tenéis ya el SAP 2000 por ahí todos abiertos, ¿no? Jorge, no sé, no funcionan los modelos. O sea, no conseguimos abrirlo. ¿No conseguís abrirlos? Son ficheros SDB, ¿no? Sí, pero están como vacíos. ¿Están vacíos? Vale, pues... Alejandro, ¿puedes echar una ojeada? A ver. Sí. A ver, en principio, lo único que puedo hacer, si queréis, es intentar ponerlos en el chat otra vez, pero es lo mismo. Voy a hacer una cosa, que es... A ver, el inicial siempre funcionaba, ¿no? Sí. Y el decisivo, sí, pues sí, el inicial también. Bueno, O sea, lo mismo que funciona. Pero puede ser la versión. pero eso tú Puede ser la versión, no lo sé. Mira, voy a hacer una cosa. ¿Puedes subir los S2K, ¿no? Sí, voy a hacer una cosa. Un segundito, por favor.
voy a abrir ya el siguiente, que es más interesante, que es el modelo con sismo inicial este, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a generar, así sobre la marcha, un fichero... Ah, no quería esto. Corres. A ver, este. ¿Eh? Ok. Vale. A ver si lo encuentro. Debería haber por aquí un Excel. No lo veo. No sé qué he hecho. Dólar 2K. Bueno, voy a copiaros el dólar 2K. Ah, mira, aquí está. Vale. Entonces, este de aquí, a ver si puedo moverlo de alguna forma a zoom. Chat. Vale. Vale, os debería aparecer en el chat un fichero XLS. ¿Lo tenéis? Un segundo. Sí, lo puedo subir a Moodle, pero si quizá merezca la pena primero probar si funciona o no. Vuelve a subir al chat. ¿Perdón? Vuelve a subir al chat porque yo creo que si te has conectado después no te aparece. Ah, vale, vale. A ver si os llega. Ahí, ahora sí. De todas formas, voy a intentar subirlo a Moodle. Lo voy subiendo ya muy si quieres. Ah, pues te lo agradezco, vale. Vale, lo único que tenéis que hacer para usarlo es, como ya sabéis, creáis un nuevo modelo en blanco y importáis el fichero Excel. Y en principio debería funcionaros. De todas formas, si no conseguís hacerlo funcionar, tampoco pasa nada porque los resultados importantes los tengo aquí en la presentación. Pero bueno, siempre es bueno juguetear un poco con los modelos, ¿no? En el mundo ya está. Os dará millones de avisos, supongo. Vale. Pues a mí me lo ha importado y me sale esto. En principio parece que está bien. Bueno, ¿vais teniéndolo más o menos? Pues lo han importado ahora, Estoy en ello. ¿Qué estás pensando? ¿Perdón? Lo que está cargando.
Vale, yo creo que podemos ver un poquitín las cosas importantes de este modelo con sismo inicial, que son las siguientes. A la hora de modelizar es importante. Primero, a nivel de sismo, lo que ya sabéis, que es importantísimo meter los diafragmas, ¿no? Es decir, que aquí si yo clico en este nudo, pues veo que tengo ahí un diafragma de la planta 11. Todos los nudos están metidos en diafragmas. Bueno, también es importante, segunda cosa importante es mirar la masa sísmica. Ya sabéis que el programa necesita que definamos la masa. Entonces, esto se hace... ¿Me estáis siguiendo más o menos? Sí, sí. Vale. En Math Source, pues aquí tenéis vuestro cuadro de diálogo será ligeramente distinto a este, pero esencialmente definimos la masa sísmica como todo el peso propio más 0,24 por Q. 0,24 es multiplicar 0,3, que es el coeficiente psi sub 2, por 0,8. Eso da 0,24, ¿vale? Y esa es la masa sísmica que consideramos en los cálculos. Otra cosa importante es los espectros. Echamos aquí una ojeadita a cómo están definidos. Hay varias formas posibles de hacerlo. Yo, bueno, tengo sismo en X y sismo en Y. Sismo en X sería la dirección esta, donde el coeficiente de comportamiento es 2,5, y sismo Y sería esta dirección, donde el coeficiente de comportamiento sería 4, ¿vale? Entonces, si vamos, por ejemplo, a sismo X y vemos el espectro, pues veis que es un espectro del eurocódigo normal y moliente, donde hemos puesto espectro tipo 1, ground type, es el terreno tipo C, me da automáticamente esos valores, que son los que yo ya tenía, y el factor de comportamiento, que es 2,5, que lo he definido, ¿vale? Entonces me genera este espectro, que es el que yo tenía, que yo he visto antes, ¿vale? Fijaos que yo pongo aquí como aceleración horizontal 1, pero podéis poner también 0,15 si queréis, o 0,15. O sea, si aquí ponemos 1, lo que nos da es el espectro canónico, que está anclado aquí en un valor de 1. Entonces, luego, cuando vayamos a la definición de la acción sísmica en el cálculo espectral, lo que tenemos que hacer es multiplicar este espectro por 0,15 G, que es la aceleración sísmica del lugar, ¿vale? Entonces, yo siempre lo defino pues, como 1, porque de esta manera este espectro lo puedes utilizar con cualquier aceleración sísmica, ¿no? Y el sismo en Y sería exactamente lo mismo, pero con un coeficiente de utilidad de 4. ¿Qué más cuestiones importantes? Tenemos también las combinaciones, la regla del 33% y la torsión. Entonces, esto vamos a verlo aquí en detalle. Primero, los load cases, pues tenemos el sismo en X y el sismo en Y. Son espectros de respuesta. Si entráis, por ejemplo, al sismo en X, pues lo que tenemos es como aceleración en U sub 1, que es la X, la función sismo X que hemos definido, y como veis este factor de escala 1,47. Eso sería multiplicar 0,15 por 9,81, que es G, y eso nos da 1,4715. Entonces es el valor de aceleración que estamos metiendo, ¿vale? En metros partido por segundo. Si vuestro modelo está en otras unidades, tendría que ser coherente con las unidades que tengáis. Aquí también os pongo la regla de combinación. Os aconsejo que pongáis siempre la CQC, la combinación modal, y la regla direccional, pues da igual la SRSS funciona bien. Calculamos, entonces, estos son, digamos, los casos de los load cases, ¿no? Vale, y luego tenemos las combinaciones. Entonces, fijaos, aquí tengo mis combinaciones. Las de arriba, pues no os fijéis mucho, son las que he utilizado para predimensionar el edificio a carga vertical. Y vamos a centrarnos en las de abajo. Entonces tenemos sismo, ETX, que sería el sismo en X, que ahí lo que hacemos es meter el sismo en X por 1,3. Entonces aquí lo que estoy haciendo es multiplicar por la torsión. Estoy ignorando el factor de desplazamiento, el efecto P delta. También tendríamos que considerarlo, pero estoy considerando que es despreciable. Al final del cálculo habría que chequear que realmente es así. Y luego el SI lo que hace es meter un 30% de la aceleración en SI, del valor espectral en SI, también multiplicado por 1,3, que es el coeficiente de torsión.
Esa sería la combinación con X predominante. La combinación en Y sería la misma, sería SI por 1,3 y SX por 0,39. Y luego tendríamos la EDG, que es las cargas gravitatorias concomitantes con el sismo, que serían pues 1 por I 0,24 por Q. Son las mismas con las que hemos definido la masa base, ¿no? Vale. Y ya por último tenemos las combinaciones de G con sismo, que sería la acción sísmica gravitatoria más la acción sísmica horizontal. Ya con un 1 y un 1, ¿vale? Eso con X y eso también con Y. Y por último, la envolvente, que sería simplemente una envelope de la combinación sísmica en X y en Y. Entonces, con que miremos la envolvente ya tenemos ahí todo, pero los pasos, digamos, serían estos que veis aquí. También podríais fumaros el definir estos tres y definir directamente estas dos, ¿no? Pero bueno, para mí es más claro hacerlo de esa forma. Vale, pues ya tenemos el sismo, entonces ya una vez calculado, supongo que lo tenéis, pues podemos ver directamente varias cosas. Lo primero interesante para ver sería, claro, bueno, sí, perdón, se me olvidaba comentar. Muy importante, como veis las diagonales están puestas en las dos zonas, pero como nos dice el eurocódigo, cuando nosotros calculamos siempre vamos a ignorar el comportamiento de las diagonales a compresión. Vamos a suponer que para el punto de vista del sismo solamente trabajan las diagonales de tracción. Por tanto, en el modelo de cálculo solo vamos a colocar las diagonales de tracción. Eso significa que de cada una de las dos vamos a eliminar una. Y en cuanto a la colocación de diagonales, hay una serie de cuestiones que son importantes. Las voy a comentar muy brevemente. En las diagonales en V vamos a poner ambas, tracción y compresión. En las de tracción, como he comentado, solamente las que están a tracción. Y en todos los casos tenemos que considerar coger diagonales, piezas, cuya esbeltez reducida sea menor o igual que 2. En ese sentido tenéis en un Excel, también en Moodle, no sé si lo habéis abierto. Sí. Vale. Este Excel tiene varias tablas. En principio, la que podemos empezar a ver ahora es la tabla SHS-RHS. Eso es una tabla de perfiles, simplemente es el prontuario de perfiles, del cual yo simplemente he dejado los que normalmente están disponibles en stock, que no suelen ser todos los perfiles del catálogo. Pues esto pues, se basa un poco en lo que los tuberos más o menos te facilitan. Y de esos, normalmente además ya sabéis que el tubo, cuando es de 8 milímetros de espesor o más, pasa a ser normalmente acero S355, al menos en España, ¿no? Entonces, pues con esos dos parámetros he creado aquí esta lista de perfiles disponibles. Os doy aquí el axil plástico resistente de cada uno de estos perfiles y luego os doy la longitud para la cual la esbeltez reducida es 1,3 y la longitud para la cual la esbeltez reducida es 2. Es decir, que este perfil 74 con 464 centímetros de longitud tiene una esbeltez reducida exactamente igual a 2. Ese es el valor límite. Es decir, que si yo tuviese un perfil, si yo tengo una diagonal que mide 5 metros, no podría utilizar este perfil porque sería demasiado esbelto. ¿Vale? Entonces podría utilizar este hasta 464 centímetros de longitud de la diagonal. Entonces, simplemente con las longitudes de las diagonales ya podéis elegir, tomáis estas longitudes, por ejemplo, 4,72 metros. Pues yo puedo ir a mi tabla y buscar aquí cuál es el primer perfil que me soporta esos 4,72 metros. Por ejemplo, el 83 me podría funcionar. Normalmente 3 milímetros es un poquito escaso para una pieza estructural de grosor y yo os aconsejaría intentar emplear de 4 o de 5 milímetros, ¿vale? Entonces he cogido el 84. Y igualmente para la parte de arriba, pues con 430, pues he cogido 74 y he dimensionado todo igualmente. En realidad no va a ser todo igual, sino que va a ser distinto, pero para empezar a trabajar podemos hacer esto. Y en la otra dirección exactamente lo mismo, ¿no? Cogemos la longitud de la pieza, entramos a la tabla y elegimos unas piezas que cumplan eso, ¿vale? Bueno, aquí veis un poco el dimensionado, que es el que tenéis en ese modelo de SAP, ¿no? Entonces, primera cuestión importante que podemos ver en el modelo de SAP es, vamos al cálculo modal y observamos los periodos. Entonces, fijaos, dirección Y, el periodo primero, 3,94 segundos. Pues es un periodo realmente muy, muy largo. ¿Qué quiere decir? Que el edificio es muy morcillón, muy flexible.
Entonces, como he dicho, en este caso ni siquiera habría que hacer ningún cálculo, ya esto sería invalidado si fuera un tema de damage limitation. Si tuviésemos realmente que cumplir ese 0,5% de desplome, pues ya en este punto tendríamos que empezar a trabajar el sistema de arrastramiento para conseguir que el periodo fuese por lo menos de 1,6 segundos, ¿no? Inferior a 1,6 segundos. Si no fuera así, pues no sería válido desde el punto de damage limitation, entonces ya es inútil hacer ningún cálculo de resistencia, ¿vale? En este caso concreto, como he dicho, no me voy a preocupar porque el límite que tengo de deformación es, por supuesto, que es 0,75% y eso se cumple automáticamente con cualquier periodo. Vale. Y luego, en el modo 2, veis que la deformación ya ocurre en dirección X y vale 1,72 segundos el periodo. Entonces es un periodo mucho más rígido que el otro. Por tanto, la acción sísmica va a ser mayor. Y luego el tercer modo de vibración, pues como es habitual, es un modo de torsión. Veis que está la planta torsionándose en este sentido, alrededor de, digamos, del eje vertical. Y estos son los modos de deformación convencionales. Que el modo torsional sea más bajo que los dos modos traslacionales, eso es bueno. Eso en principio es razonable. Eso quiere decir que hemos puesto los arrastramientos en posiciones adecuadas. Si fuese el primer modo, fuese torsional, mi consejo sería rediseñar el arrastramiento e intentar que los primeros modos sean siempre traslacionales. Vale, pues, bueno, es un poco lo que hemos hablado. Vale. Respecto a los arrastramientos, simplemente indicar algunas cuestiones que nos marca el Eurocódigo y que son importantes. Por ejemplo, la primera de todas es que cuando diseñamos los arrastramientos, pues podemos encontrarnos con situaciones de asimetría. Estas situaciones de asimetría son poco deseables y el Eurocódigo las limita con esta expresión que veis aquí. De la suma de diagonales del área de diagonales proyectada en la horizontal es positiva, digamos, a tracción y a compresión, respecto a la suma de ambas, tiene que ser menor que el 5%. Eso quiere decir que la diagonal traccionada no puede ser muy distinta de la diagonal comprimida. De hecho, idealmente tendrían que ser simétricas, que es el caso de nuestro edificio, ¿vale? Si hacemos que esta diagonal, por ejemplo, tenga un ángulo distinto, vamos a ver que inmediatamente dejamos de cumplir esta condición. Y eso nos obligaría a que la diagonal con un ángulo distinto tenga un dimensionado ligeramente distinto que la otra, lo cual es muy difícil porque las piezas tienen áreas que son discretas y por tanto es muy complicado encontrar una diagonal que nos dé exactamente esta condición si los ángulos son distintos. Entonces, primera condición, lección importante es que las diagonales de tracción y compresión pues deberían intentar ser simétricas en la medida de lo posible, ¿vale? Aparte de eso, aquí hay una serie de condiciones. Las más importantes son que la esbeltez reducida tiene que ser menor o igual que 2, ya lo hemos cumplido. Vale, lo que he dicho, en triangulaciones diagonales solo considerar las diagonales de tracción y en V podemos poner las de tracción y las de compresión. Vale. Y aquí hay una condición súper importante, que es quizá por la que hay que empezar a trabajar, que es el tema de la reserva de resistencia, lo que llamamos sobreresistencia. Bueno, pues no podemos hacer que la sobreresistencia de una pieza difiera del valor mínimo de todas las piezas en más del 25%. Y cuando estamos hablando de piezas me refiero a piezas que disipan, es decir, en este caso diagonales. Es decir, que esto lo que busca esta regla es conseguir que haya un dimensionado homogéneo de todas las diagonales en altura, que sea proporcional, digamos, a la acción sísmica. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un sistema en el cual tengo todas las diagonales que son proporcionales a la fuerza sísmica y de repente una diagonal es 10 veces más rígida, lo que pasa es que esa planta, al ser más rígida, va a tender a acumular todo el daño. Entonces eso primero nos desbarata las formas modales, el edificio ya no se comporta de una manera suave, sino que tiene ahí como una acumulación digamos, que es una zona más rígida y por tanto es un punto rígido en ese desplazamiento modal y además, como he dicho, tiende a acumular todo el daño porque los elementos más fuertes pues tienden a llevarse más acción sísmica, ¿no? Entonces, eso no es aconsejable y por tanto la regla que nos da el Eurocódigo es esta, que es como intentar que las diagonales estén todas dimensionadas dentro de un ámbito de un 25% de sobreresistencia. Entonces, para hacer eso,
vamos a utilizar la hoja de cálculo que os he dado, que hace esto de una manera, facilita, digamos, estos cálculos, ¿no? Que son un poquito coñacete. Entonces, para eso, por ejemplo, vamos a irnos al pórtico, vamos a ponernos en el pórtico IZ, ¿vale? Bien, en X igual a 23. Este pórtico es el pórtico que corresponde, el que tiene una planta más, es decir, que digamos que sería, esta sería la planta casetón y aquí estaría la planta de cubierta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para dimensionar este frente de diagonales, lo primero que haríamos sería ver los esfuerzos. Entonces, colocamos los esfuerzos sísmicos, esfuerzo axial, envolvente, ¿vale? Pues nos acercamos aquí y vemos que en esta diagonal tenemos un esfuerzo de 761 kilonewton, ¿vale? Bueno, pues entonces yo iría a la hoja de cálculo y ahora tengo aquí dos posibilidades. Tengo diagonales a tracción y diagonales en V, ¿vale? Vamos a las de tracción. Entonces, lo primero, yo tengo aquí esto preparado como para 7 plantas, que es nuestro caso, pero podéis copiar y añadir más plantas simplemente copiando la columna, ¿vale? Metemos las dimensiones de la altura de planta y de la proyección horizontal de la diagonal. Estas son las de nuestro edificio. La planta tipo mide 3,5 y la diagonal mide 2,5 en planta, ¿vale? Y la planta baja mide 4 metros y la planta casetón mide un poquito menos de altura, 2,5. Vale, a continuación, esto no hace falta que lo toquéis porque esto va asociado al perfil que tengáis aquí. Aquí tenéis un desplegable donde están todos los perfiles, ¿vale? En SAP también los tenéis metidos por si queréis ir haciendo cambios o lo que sea. Entonces yo sería meter aquí los esfuerzos de tracción de SAP, ¿vale? Ahora tengo aquí puestos unos distintos, pero bueno, voy a hacer una cosa, los voy a copiar aquí a un lado para no perderlos y voy a actualizar a poner los nuevos. Entonces los nuevos serían estos que tengo aquí. Entonces serían 761, 616, ¿no? Perdón, 753, 616. No, podemos coger el mayor de los dos, porque suponiendo que hay simetría, pues será el mayor de los dos. Entonces 761, 616. Este es más o menos igual. Siguiente sería... ¿vale? No sé si se ve bien la pantalla. 529, 454. Bueno, pues más o menos son estos, ¿no? 529. Vale. 368 creo que es, ¿no? Vale, 369 y 261. Y este, por lo que sea, 128, a ver, 116. Vale. Bueno, claro, inicialmente yo voy a tener aquí las piezas que he cogido en mi predimensionado. Por ejemplo, yo había cogido 74, ¿no? Entonces voy a poner aquí 74. Vale, me vais a permitir que haga una cosa. Antes que esto, voy a copiar esto aquí para no perderlo. Entonces 74. Y esto voy a ponerlo en todo. Bueno, pues aquí tenéis lo que resisten estas piezas. Esto es muy raro. ¿Qué pasa aquí? Reducida. Esto no está bien. Aquí hay un error en la hoja, no sé qué ha pasado, ¿eh? ¿Os funciona a vosotros? Al cambiar el perfil esto se actualiza. Pues debe ser que alguna fórmula se ha colado. Bueno, ya lo arreglaré y os lo haré bien. Dejadme que voy a abrir otra que tengo por aquí. ¿Me dejáis que mire? Porque yo creo que la de V sí que debería funcionar. Es que a lo mejor se ha perdido alguna referencia externa. ¿Ves? A ver si. Qué raro. A nosotros no funciona, Jorge. ¿Que a vosotros sí os funciona? Sí. No por familia. Ah, pues eso ha sido a lo mejor al copiar y pegar. Voy a cerrarla y volver a abrirla. No sé, qué cosa más rara.
Bueno, pues a ver, si cambio aquí, pues a mí no se me actualiza por algún extraño motivo. Ha sido cuando he copiado esto y me lo he llevado fuera, no sé. No sé qué ha ocurrido. Bueno, en todo caso, si a vosotros funciona, deberíais estar viendo aquí. Esto es muy enojoso. Bueno, voy a copiar otra que tengo por aquí, que es más o menos lo mismo. Sí. A ver. Vale. No es exactamente igual, pero bueno, es la misma hoja, ¿vale? Ok. Entonces, si yo pongo aquí 74, por ejemplo, vale, me copio todo esto 74. Este sería el dimensionado original, ¿vale? Y aquí tenéis, en principio, diagonal traccionada 1. Aquí tenéis en principio las plantas, que serían la planta baja, o sea, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, faltaría la séptima que no está. Bueno, da igual. Perdón, voy a ir a la, porque esta es la alineación A, esta sería la alineación D, ¿vale? Sí, esta es la que, digamos, estamos viendo. Perdonad, voy a cambiarla aquí. Vale, y estos esfuerzos que tengo aquí metidos deberían ser, yo creo que deberían ser los que hemos metido aquí a mano, ¿sí? ¿Veis? Son más o menos esos. Entonces, veis que, primero, en este caso concreto, aquí tenía un 84, si no recuerdo mal. Vale, cumplimos la reducida, pero ¿qué pasa? Fijaos, estos son los esfuerzos que yo tengo que resistir. Y estas diagonales que tengo, pues, para empezar, algunas de ellas no me cumplen ese esfuerzo, porque veis que la sobreresistencia es 0,4, 0,43, entonces no nos valen. O sea, digamos que dividiendo el esfuerzo que tienen entre el axil plástico resistente, obtengo, o sea, perdón, al contrario, la resistencia entre el esfuerzo, obtengo 0,4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pieza está infradimensionada. Entonces, el primer paso sería ir buscando una pieza que resista. Vamos a ir subiendo, por ejemplo, me voy a un 94, no me vale todavía. Me voy a ir a un 105, pues tampoco me vale. Veis que tengo 63. 120, pues tampoco me vale. 126, vamos a un 145, 146, bueno, por ejemplo, tengo un 146. ¿Veis lo que pasa? Esta pieza ya es válida desde el punto de vista de resistencia, porque tengo 1,07, es decir, que aguanta. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que garantizar que este valor de aquí, respecto, que los valores de cada una de las piezas de sobreresistencia respecto al mínimo, no estén por encima del valor resistente. Entonces, como veis que el mínimo valor de todos estos es 0,43, 1,07 respecto a 0,43 me excedo un 150% de lo necesario. Entonces, tengo que intentar que estos valores estén armonizados en todas las piezas, que eso es realmente lo complicado, ¿no? Entonces, yo ahora tengo que ir aquí como buscando piezas. Por ejemplo, vamos a ir a un 126 en esta. ¿Vale? Entonces, inicialmente lo que voy a hacer es buscar que estos valores sean similares. 126, por ejemplo, es un 105, 106. Vale, veis que estoy en torno a 1 con algo, ¿no? Pues voy a intentar estar siempre en ese valor. 74, esto voy a poner aquí un 95, por ejemplo, ¿no? 104. Vale, 105, por ejemplo, ya me valdría. Aquí necesito un poquito más, vamos a ir a un 94, por ejemplo. ¿Vale? Vale, entonces ya veis que, excepto la planta cubierta, que, bueno, la planta cubierta puede ser un caso especial, vamos a intentar ajustarla, pero puede que no sea posible porque esa planta que tiene muy poca masa y por tanto normalmente no es necesario para la planta cubierta tener en cuenta esta condición. O sea, esto solamente es para lo que sería el sistema resistente principal, ¿no? Pero fijaos que en todas las demás plantas yo he conseguido un valor muy parecido de sobreresistencia. Eso quiere decir que cuando se produzca un sismo, pues evidentemente esta diagonal de aquí, en teoría, la planta 6, plastificaría primero, pero enseguida ya plastificaría la siguiente, luego la otra, y digamos que en un margen muy pequeño de resistencia, pues tendríamos a todas las plantas en plastificación, digamos en disipación, que es lo interesante, ¿no? Entonces, por eso tenemos que armonizar estos valores. Y ahora aquí abajo tenéis la comprobación, que es simplemente
que este valor menos el mínimo de todos ellos, dividido por el mínimo de todos ellos, sea menor que un 25%. Entonces, en este caso tengo un 5,5% de sobrepresencia, o sea, este valor respecto a este es un 5% más, aquí tengo un 10,3%, el máximo sería 25%. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues que todas las diagonales están bastante bien ajustadas y por tanto el sistema funciona bien, ¿vale? ¿Queda más o menos claro? Sí. Ok, entonces, con este criterio, pues ya haríamos, digamos, el dimensionado. Bueno, aquí tengo uno que es parecido al que acabamos de hacer, a pedales, ¿no? Y veis que este valor de aquí es exactamente esta expresión, ¿no? Vale. En el caso de las diagonales en V, pues es un poco el mismo concepto. En ese caso, voy a abrir la tabla otra vez. Vais a la segunda hoja, que es diagonales V, y ahí sería un poco lo mismo, ¿no? Lo único es que en este caso, además de comprobar que la resistencia a tracción esté, digamos, en un margen, hay un criterio adicional que es más complicado, que es que la resistencia a compresión la tenemos que cumplir. Entonces, fijaos que eso me lleva a que si estos son los esfuerzos son por un lado de los de compresión y por otro los de tracción. Veréis que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Vamos a verlo aquí No son, veis que, por ejemplo, en esta pieza tengo 639 kN de compresión y 588 de tracción. ¿Por qué? Pues porque el esfuerzo de compresión también tiene una parte importante debido a la carga de esta pieza que acaba entrando por este punto en la diagonal, ¿no? Y esos son esfuerzos gravitatorios que son de compresión. Por tanto, esos esfuerzos hay que tenerlos en cuenta en el dimensionado de la pieza, ¿no? Entonces, son asimétricas, la tracción es siempre distinta que la compresión y hay que hacer ambas verificaciones. Si vais aquí a la tabla, observáis que tenéis estas compresiones que son mayores que las tracciones. Entonces, por un lado, tengo que hacer el dimensionado de compresión y para eso, ¿qué pasa? Pues que tengo que tener en cuenta la longitud de la diagonal. En este caso, por ejemplo, la primera planta son 5,25. Entonces, yo tengo aquí todo el cálculo de pandeo. Tengo aquí la esbelta reducida, el tejí, el coeficiente de pandeo. Entonces, fijaos que la resistencia a tracción son 2000, pero la compresión son 1219. Bueno, pues entonces cuando yo verifique este valor, tengo que tomar en la verificación el valor de compresión. O sea, tengo que garantizar que la pieza a compresión, aunque no disipe, sea resistente. Y luego, lo que es atracción, lo mismo, pero atracción entonces tengo además que ver que estos coeficientes estén armonizados. ¿Qué pasa? Como el dimensionado a compresión es más exigente, porque tenemos un pandeo bastante importante ya que la pieza es muy larga, pues ¿qué es lo que ocurre? Que esto me va a dar unos sobredimensionados, estos coeficientes que son mucho mayores que en el caso de la diagonal de atracción. O sea, estas diagonales van a tener que ser más robustas porque tienen pandeo, como es lógico, ¿no? Entonces estamos hablando de que cuando hagamos este dimensionado, pues tenemos que mirar que estemos siempre en valores parecidos, que van a ser, pues en este caso, fijaos, 2 y pico, 2 y pico, 2 y pico, no como en el caso anterior que teníamos, cuando hemos hecho el dimensionado nos salían pues dimensionados de 1,07, 1,12, 1,16, aquí es totalmente distinto, ¿vale? ¿Queda claro este concepto? Es la misma expresión, lo único es que tenemos que añadir, además de la verificación de tracción, la verificación de la pieza compresión y por tanto eso nos suele dar un valor de resistencia mucho mayor ya de entrada. ¿Vale? Fijaos que el omega mínimo son 2,18. Esto tiene una desventaja que ahora vamos a ver, ¿vale? Bueno, entonces seguimos un poco el proceso. Una vez que hemos dimensionado ya todo, pues ya me meto en SAP y meto, ese sería el modelo siguiente, el modelo edificio con sismo iteración 1. Este modelo sería el mismo, pero en el cual ya he modificado las diagonales de acuerdo con el predimensionado. ¿Vale? Bueno, no sé qué pasa aquí. Debo haber puesto Este modelo lo tenéis vosotros. ¿Os funciona? No. Mismo problema que antes, ¿no? Sí. Vale, pues espera que voy a... No, pero el Excel Sí, pero bueno, como tiene un dimensionado distinto, os lo voy a exportar. No, pero el Excel tampoco hemos conseguido que funcione, Jorge. Vaya, qué bajón. Bueno, yo no. Sí. Bueno,
Pues Algunos sí, otros no. bueno, entonces más a los que ya ha funcionado seguramente pueden hacer un fichero SDB y pasarlo a vosotros, ¿no? Sí. Vale, bueno, en todo caso, el modelo es el mismo, simplemente lo único que he cambiado son las diagonales, que son ya las diagonales que hemos dimensionado. Entonces ya con esto podemos ver las propiedades modales, pues que son periodo, vamos al modo 1, vale, 3,37, o sea, es un poquito más corto, pero sigue siendo un periodo muy grande. 1,22 el de la otra edición, veis que este es sustancialmente más bajo. Y 1,17, los tres modos son correctos. Y entonces ya podemos, pues con estos nuevos esfuerzos que nos van a aparecer aquí, que van a ser muy parecidos a los que ya teníamos, podemos ya hacer un segundo dimensionado de diagonales que normalmente va a ser casi convergente. O sea que normalmente esto con dos iteraciones ya se consigue encontrar la solución, ¿vale? De hecho, en este caso, preguntilla. En dirección, por ejemplo, Y, ¿creéis que puede variar en algo los esfuerzos de entre el modelo anterior y este modelo? ¿Qué opináis? Pues fijaos que es muy poco probable porque si yo me voy al espectro, como estoy en esta zona, perdón, en esta zona, aunque yo modifique un poquito el periodo, estoy en la zona esta de meseta final, ¿no? En el mínimo de acción sísmica. Entonces, estoy en esta zona de aquí, por tanto sí que puede haber una modificación, ¿vale? Bueno, pues aquí habría que ver los esfuerzos y hacer otra vez la iteración en la tabla y tal, y ya con eso habríamos terminado con las diagonales. Una vez hecho esto, el siguiente paso es completar el sistema sísmico. Entonces, el sistema sísmico, las diagonales son los elementos más importantes, pero los siguientes elementos importantes son las vigas y pilares que forman esa especie de celosías horizontales que tenemos, ¿no? Entonces, esas son las que se dimensionan teniendo en cuenta la regla de capacidad que hemos visto antes. Es decir, que yo voy a ver esos esfuerzos, voy a sumarle pues lo que me dé los esfuerzos que me dé la diagonal multiplicados por la sobresistencia, por el factor omega, que es el que acabamos de ver, el mínimo de todos los valores omega, y por 1,1. Vamos a empezar con las diagonales. Entonces, vamos a ver cómo sería, por ejemplo, esta viga de aquí. Bueno, pues lo que hacemos es, estos son los esfuerzos que obtenemos de SAP en estas diagonales. Yo los proyecto horizontalmente y lo que tengo es el esfuerzo de compresión. Claro, fijaos que el esfuerzo de compresión que tengo por un lado y por otro es distinto. ¿Por qué? Pues porque en realidad hay una fuerza horizontal, que es la fuerza sísmica, que está entrando en esta diagonal a través de este montante horizontal. Entonces, la diferencia entre este valor y este valor es exactamente los 89 kilonewton de carga sísmica que entran en horizontal por esta pieza, ¿vale? Y por tanto, con este esquema de esfuerzos ya puedo saber cómo dimensionar la conexión entre el forjado y la pieza horizontal, ¿vale? Entonces, el esquema de esfuerzos es este. Por tanto, yo tengo que dimensionar esta pieza para un esfuerzo axial de 447 kilonewton. ¿Vale? Ups, ¿qué ha pasado aquí? Espera un momento que esto se ha vuelto loco. Vale. La segunda cuestión importante es que tengo además que considerar una situación que puede ocurrir y es que yo tengo una diagonal que tenga cierta resistencia al pandeo, de hecho tiene resistencia al pandeo, y entonces cuando yo aplico sismo en dirección horizontal hacia la derecha, esas diagonales se comprimen y tienen estos valores de esfuerzos máximos que son la carga de pandeo de la diagonal. Estos valores los he obtenido de aquí. A ver, de aquí.
Veis que en esta hoja, que es la hoja de diagonales de tracción, también tengo el valor de cálculo a pandeo. Bueno, pues este valor de cálculo a pandeo es el máximo en teoría que podría aparecer en esta pieza, en este punto. ¿Veis? 583 kilonewton. Y así para cada una. Entonces tengo que dimensionar para esta situación que veis aquí con las cargas de las diagonales comprimidas. Y eso produce tracción en la pieza. Entonces, nuevamente, si comparamos estas dos situaciones, esta de aquí no es importante. ¿Por qué? Pues porque esta de aquí produce compresión, que involucra también pandeo del montante horizontal, y por otro lado, esta de aquí tiene unos esfuerzos más pequeños. Entonces, nuevamente esto hay que tenerlo en cuenta, pero es muy raro el caso en el que puede ser restrictivo, ¿vale? Bueno, pues entonces ya con este valor de 447, en esta pieza no hay esfuerzos de flexión, no hay carga gravitatoria, solamente esfuerzo de sismo. Y por tanto, como el omega es 1,12, es el omega de todas las diagonales de esa alineación, que es el valor que hemos visto antes que aparecía aquí. Aquí. Vale, en la iteración 1, ¿vale? Este 1,12 es el mínimo de todas las sobreresistencias de estas piezas. Pues aquí tengo el dimensionado el gamma O es 1,25. Entonces todo esto, omega por 1,1 o sea, perdón, gamma O por 1,1 y por omega me da 1,54. Entonces la forma más sencilla de hacer esto es en SAP. Yo puedo irme ahora, me voy a Load Combination y veis que me he creado aquí una combinación que se llama not this, I. Podéis llamarla como te dé la gana, ¿vale? No dis quiere decir no disipativo. Y ahí lo que he metido es la carga gravitatoria y la carga sísmica por 1,54. ¿Por qué? Porque estoy intentando simular esta combinación que es todo esto por la carga sísmica. Entonces, yo puedo directamente aquí ponerme mi pórtico, que es este, y ver los esfuerzos axiles. ¿Vale? Aquí hay un poco de lío, pero veis que me da un valor en torno a 3010. No, perdón, este es el I. Tenemos que ir al X, ¿no? Al Y, perdón. Vale, veis que tengo 4493 kilonewton. Esto sería la carga gravitatoria del pórtico más la carga que le corresponde por sismo multiplicada por ese coeficiente de 1,50 y pico, que es 1,1 por 1,25 por 1,15. ¿Os ha quedado claro esto? ¿Sí o no? Si no, lo podemos volver a ver, ¿eh? Bueno, pues con ese esfuerzo axil que tiene la pieza y el pandeo y tal y cual, pues se hace el dimensionado de vigas y pilares, ¿vale? No tiene mayor historia. Vale, vamos ahora a las diagonales en V. Entonces aquí es un poco lo mismo, pero tiene un pequeño nivel más de complicación. En las diagonales en V, el eurocódigo nos exige que las vigas las dimensionemos para que resistan, primero, la carga vertical sísmica sin la diagonal. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Pues se supone que la diagonal falla, está plastificada, entonces la propia viga la que tiene que resistir esas cargas verticales sísmicas. Y luego, además, tenemos que dimensionarla para que resista el efecto vertical de la acción sísmica, suponiendo que tenemos una diagonal comprimida y otra traccionada. Entonces, fijaos que el esquema es este. Yo tengo aquí el sismo para esta dirección, esta diagonal trabaja en tracción, esta está en compresión, esta tiene pandeo y esta no. Pues lo que nos pide el eurocódigo es que esta viga de aquí la dimensionemos suponiendo que esta diagonal está trabajando a su máxima tracción, al axil plástico, que esta está trabajando en compresión con un 30% de ese axil plástico, y entonces este es el sistema que tenemos que utilizar. ¿Veis que eso hace que si yo sumo esta fuerza de aquí, le resto esta, me queda la componente vertical que me produce un momento que es de este tipo? Aquí tenéis el valor del momento. No sé si se ve. Y por otro lado, el diagrama de cortantes, que sería este valor de aquí. Y luego, además de eso, pues yo tengo mis cargas verticales metidas en la pieza. Si tengo, por ejemplo, correas apoyadas, pues
de este tipo o el que sea, ¿vale? Y entonces tenemos que dimensionar con este parámetro. Aquí tenéis en esta diapositiva, que la tenéis ahí en la presentación, tenéis cómo se calcula cada uno de los esfuerzos en cada una de las partes, ¿no? A nivel práctico me voy a centrar en esta diagonal para que veáis un poco cómo se hace. Entonces lo primero que hago es esfuerzos de SAP, perdón, esfuerzos con el dimensionado de las diagonales. Me coloco aquí los axiles plásticos. Fijaos que en relación con el otro caso que hemos hecho, aquí lo que metíamos era el esfuerzo que yo tengo de SAP. Pero en este caso la norma me obliga a tomar el axil plástico resistente. Entonces, meto esos valores en las piezas traccionadas y el 30% de ese valor en las piezas comprimidas. Y este es el sistema que tengo que equilibrar. Proyecto en horizontal. Y estas son las fuerzas que estoy metiendo, ¿vale? Y ahora, la suma de todas estas fuerzas horizontales me da 318,7 kilonewton. Unas van para allá, otras van para acá. Al sumarlas todas con su signo me queda este valor. Divido eso entre esta distancia y me da que en cada uno de los metros lineales tengo que meter 46,9 kilonewton. Entonces, este es el sistema final que me queda. Este valor es 1509 multiplicado por el coseno, es decir, que este valor está fijo. Y a partir de aquí voy creciendo y voy metiendo 46,9 kilonewton en cada metro que avanzo, hasta llegar a este punto donde meto una carga de 1297 más 389, por lo cual me vengo a este punto, sigo y cierro en 315, que es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, este sería el diagrama de esfuerzos de esa pieza. Tenemos aquí las compresiones, las tracciones y tenemos también el valor del rasante que tenemos que suministrar, resistente que tenemos que tener en esta pieza. Vale, con este valor de esfuerzo axil más el valor de carga vertical que tengamos debido a las capas gravitatorias, que suele ser muy pequeño, pues ya hacemos el dimensionado de la pieza. Y eso en este caso nos da un pedazo de pieza de un HB800. ¿Por qué? ¿Por qué nos da tanto? Bueno, pues porque estas piezas son muy grandes. Son muy grandes en comparación con el esfuerzo que tienen. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, al tener pandeo, el dimensionado por pandeo es muy restrictivo y nos daba un omega, perdón, valores de superiores a 2. Y por tanto, son piezas que están muy sobredimensionadas y como tengo que considerar esa componente vertical que me produce este momento, fijaos qué momentaco me da esto, y entonces ese valor de momento es el que realmente me está causando que estas piezas sean enormes. Concretamente un HB800, ¿vale? Por tanto, este sistema de diagonales en V, pues tiene una ventaja y es que da mucha rigidez y por tanto reduce los desplazamientos y todo esto, pero por otro lado nos da un valor muy fuerte o sea, nos produce un dimensionado muy fuerte de los elementos, digamos, auxiliares del sistema de arrastramiento, de las vigas y también de los pilares. Vale. Es importante, bueno, aquí está el cálculo del pilar, es exactamente lo mismo. Se puede hacer multiplicando 1 por 1 por 1,25 por 2,18, me da un valor de 3. Entonces, como he hecho antes, me iría a SAP 2000 y me crearía aquí, perdón, en Load Combinations, en dirección X, me creo aquí una combinación con G más 3 veces la acción sísmica y de ahí saco el esfuerzo axial en los pilares. Entonces, ya yéndonos a esto de aquí, pues eso sería... A ver. Aquí. Ok. Vale, no lo estamos viendo porque está en otra dirección. Le voy a poner el pórtico al bies. No. Ok. Pues ahí tenéis ese valor de 5.700 y pico kilonewton, que es un valor de esfuerzo axial bastante considerable, ¿no? Y ya con eso pues haríamos nuestro dimensionado que nos daría un HD300M. Bueno, pues simplemente terminar esto comentando que el sistema de diagonales de atracción es el sistema, desde mi punto de vista, más ventajoso. Tiene un comportamiento bueno y además tampoco sobredimensionas, se puede ajustar muy bien el dimensionado y no te sobredimensionas todos los elementos, los pilares y vigas adyacentes. Cuando dispongamos de estas diagonales es muy importante que tengamos en cuenta que estén bien repartidas por el perímetro exterior.
te dice, no cerca del núcleo, no en sitios donde torsionalmente sean débiles, ¿no? Y si es posible, es muy interesante siempre tener sistemas redundantes, es decir, que no pasa nada porque pongamos diagonales de más. Los ángulos de las diagonales, en este ejemplo que yo he hecho, eran ángulos muy agudos. Es mucho mejor ir a ángulos en torno a 45 grados. Ese sería un poco el ideal, de piezas que no sean demasiado pequeñas, porque realmente, si no, el dimensionado de los pilares y vigas adyacentes, sobre todo de los pilares, se vuelve gigantesco, porque la componente vertical de la diagonal es muy fuerte. Hay que dar mucha sobreresistencia a los elementos auxiliares, pilares, vigas, pilares y también la cimentación. Se calcularía con las mismas expresiones que hemos visto para vigas y pilares. Y luego, muy importante, no olvidarse nunca de que en el fondo la carga de sismo tiene que entrar entre el forjado y los elementos donde estamos disponiendo de los tratamientos. Entonces, por ejemplo, cuando este forjado tenga sismo horizontal, los adostamientos tienen que tener una reacción horizontal en esa dirección. Y tiene que ser capaz, el sistema de atado del forjado y esta pieza, tiene que ser capaz de transferir esa carga, ¿no? Si no estamos muy seguros de que sea así, pues siempre podemos hacer una cosa que es colocar elementos colectores. ¿Qué es un elemento colector? El elemento colector simplemente es una pieza fuerte que aparece en todo el perímetro de la planta y que está fuertemente conectada al diafragma. Entonces, esa pieza fuerte me va a permitir que la carga sísmica, en lugar de entrar en un trozo muy pequeñito de aquí, pues entre de manera gradual en esa pieza y acabe transfiriéndose al elemento de arrestamiento a través de esa pieza horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Que estas piezas, si existen, hay que dimensionarlas de acuerdo con el esfuerzo que tienen que transferir y, por tanto, también con las acciones de pandeo, etcétera, etcétera. En ese sentido, también indicaros que, por ejemplo, en el caso de arrestamientos en V, pues este punto de aquí, como esta pieza tiene un esfuerzo axil muy potente, es bastante interesante que este punto esté arrastrado en planta, ¿no? Porque si no, la luz de pandeo de este elemento en el plano débil, que es el plano de la planta, pues es muy grande. Y no se puede contar con la coacción al pandeo del forjado, ¿vale? Entonces, eso requiere que existan pues, arrastramientos de este tipo en horizontal para coaccionar la luz de pandeo de este punto. Yo creo que no me dejo nada importante. Como he dicho, eran unas pinceladas un poco del tema sísmico. Y si tenéis alguna cuestión, pues la podemos ver, la podemos comentar ahora. No sé si me he ido del tiempo, Alejandro. Tranquilo, yo creo que no va a ir. ¿Alguna cuestión? Pues revisaremos el tema de modelos y lo subimos de cara a la siguiente parte de la práctica estará el los modelos, el traje, No te digo, no sé si me estás hablando a mí, Alejandro, no te oigo No, todavía. está hablando, pero espera, me acerco aquí. No, decía que revisamos el tema de modelos, lo veo para subir, si no, modelos en S2K y demás, para que puedan verlos un poco más en detalle, sobre todo de cara a la siguiente entrega de la práctica, y ahí si surgen cuestiones las vamos viendo. Perfecto, muy bien. Hablar sobre temas más concretos, etcétera, para la práctica. Estupendo. Pues si no hay más preguntas, nos quedamos nosotros viendo alguna cosa, ¿no, Alejandro? Me parece. Sí, o si quieres te llamo ahora en 5 minutos. Vale, perfecto. Pausa para hacer luego el test y te Venga, llamamos. pues, estupendo. Pues Bien. de acuerdo. Pues bueno, un saludo para todos. Chao. Muchas gracias, Jorge. Hasta ahora. Voy a poner esto.